Santiago Debe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Para que se termine con el déficit de vivienda en Mendoza es necesario construir un fondo que después no sea objeto de necesidades políticas en el gobierno de turno, sino que sea un fondo que se integre con un aporte determinado. Ese fondo sirva para la vivienda social, o sea, para la gente que no tiene ninguna capacidad de ahorro. Esto debe ser realizado de forma tal de que las empresas constructoras accedan por medio de licitación a ofrecer la mejor oferta y que lo manejen las municipalidades por medio de certificado de obra. De ninguna manera ese dinero debe ser derivado a ONG, porque las ONG generalmente tienen otras funciones y no construir casas. Y luego de esto aparecen los problemas, la falta de claridad y demás. Para el que tiene recursos, o se hace una reforma financiera para que los bancos sean más eficientes y por supuesto se bajan los índices de inflación, porque con el 25% real de inflación no hay crédito que valga. Nadie puede prestar dinero a una tasa del 9% con una inflación real del 25%. Mientras no se toquen estos parámetros y o se pueda subsidiar una parte de la tasa, en caso contrario, va a ser imposible que la clase media, que tiene capacidad de ahorro y que podría dar un empujón enorme a la economía del país si se le facilitara un poquito el acceso a la vivienda, lo pueda hacer. Carmelo Simó, presidente del Instituto Provincial de Vivienda Mendoza. Nosotros creemos que es una cuestión de justicia, que el que gana más aporte más, porque el esfuerzo es el mismo. Yo creo que los sectores de la sociedad mendocina, que les ha ido muy bien, tienen que hacer un aporte para que se complemente con lo nacional. Hay forma de, parece a mí, de destinar recursos, o a partir de un cierto porcentaje del presupuesto provincial, o yo que tengo la suerte de tener casa, con gusto pagaría un poco más del impuesto inmobiliario con tal de que esa plata vaya a la construcción de viviendas sociales. Y ni qué hablar de aquellas familias que viven en barrios privados, cerrados, donde pagan 4 o 5 mil pesos de impuesto inmobiliario para una casa que vale varios millones de pesos y pagan 18 mil pesos al año de despensas comunes para que les recojan la basura. A esas familias sí, obviamente tiene que haber un acuerdo político y demás, pero ¿cómo no van a estar dispuestos a hacer un aporte extra para poder ayudar a que otros mendocinos tengan vivienda? Y de esa manera lo que lograríamos tener un plan provincial que nos permita tener un número de viviendas determinado anualmente. De esta manera podríamos estar acortando la brecha. Gustavo Durán, titular del Consejo Nacional de Vivienda y del IPB Tucumán. El Estado debe subsidiar al que le hace falta a cada familia de escasos recursos. No tiene por qué el Estado subsidiar a todas las familias que no tengan vivienda. Tiene que subsidiar con los planes de vivienda a aquellas de escasos recursos. Todavía no tenemos los datos exclusivos para decir, bueno, esta familia sí hay que subsidiarla. Y después tenemos que ver también la tasa de natalidad, ¿no? Porque era un 4% anual en nuestro país, no sé cómo estará ahora. A medida que uno va haciendo vivienda también con el tiempo, ¿no es cierto?, se va generando mayor demanda. Nosotros en Tucumán, que le puedo dar un número, hemos hecho más de 40.000 mejoramientos de vivienda, lo cual ha impactado fuertemente y socialmente, sobre todo, en las familias que tenían este déficit vital cualitativo, no cuantitativo. Que desgraciadamente la oferta, la demanda supera tremendamente la oferta, pero este gobierno nacional del 2003 puso como eje principal la vivienda. Tal es así que yo he visto que ya nos han girado el anteproyecto de presupuesto del 2012 entre todos los programas de vivienda y 5.000 millones de pesos. O sea que son valores muy por encima, ¿no es cierto?, de gobiernos anteriores. Por lo tanto, que creo que hay que seguir en esa línea. Ahora no puedo decir cuándo va a ser la inflexión en donde logremos superar, ¿no es cierto?, o decir no tenemos más déficit habitacional. Raúl Cicero, director de Vivienda Mendoza Capital, ex titular del IPB. Estamos pidiéndole al Estado Nacional que se ponga, así como en educación se puso la meta del 6% del PBI como recurso a asignar a educación, que en la vivienda iniciemos por lo menos asignando un 1% del PBI nacional a la temática de la vivienda. Esto
en lo que hace a fondos del Estado, preocupado para atender la problemática de la vivienda. Pero hay otra gran fuente de recursos que es la que no hemos podido estructurar hasta el momento, no lo pudo hacer la Nación y no lo ha podido hacer la provincia, que es la incorporación de recursos del sector privado. La plata del ANSES, de los jubilados, es de alguna manera un mecanismo de esta naturaleza. Nosotros necesitamos comprometer al sistema financiero nacional y fundamentalmente tenemos que arreglar el problema de la deuda externa, el Club de París y demás, para poder acceder al sector internacional, donde podríamos conseguir con seguridad tasas que en el mercado interno no vamos a conseguir. Hoy las tasas terminadas en crédito hipotecario están al 20%. La terminada, no la que figura en la propaganda del banco, la que tiene que pagar todos los meses quien saca el crédito hipotecario. Con esas tasas no se puede hacer vivienda. Cuando las tasas pasan del 10, las viviendas son impagables. Paulo Lustosa, secretario de Medio Ambiente del Estado de Ceará, Brasil. En el caso de Ceará, para este programa de Mi Casa, Mi Vida de Vivienda, hay una acción conjunta entre gobierno de Estado, gobierno federal, las municipalidades y el propio comprador. Entonces, en general, es una ecuación que el gobierno federal paga como 25.000 pesos, el gobierno estadual 6.000 pesos, la municipalidad ofrece el terreno, el terreno a donde se construirá las casas y los beneficiarios pagan esta cuantía de 100 pesos mensuales, los que pueden, los que no pueden no pagan nada. Mercedes Lentini, investigadora del Observatorio de la Vivienda, Universidad Nacional de Cuyo. En materia de propuestas o soluciones, habría que superar la idea de concebir esto como un tema de política de vivienda. Deberíamos no solo empezar a hablar, sino concebir esto como un problema de hábitat residencial. La política tiene que generar ciudad, crear sostenibilidad en los asentamientos humanos. Lo otro sería la estabilidad en la disposición de los recursos. Tienen que ser recursos no solo suficientes, sino estables, para que esto genere previsibilidad en el mediano y en el largo plazo, para atender un problema muy grave, que es el problema del déficit habitacional. También sería bueno trabajar con programas multipropósito. Multipropósito quiere decir que no solo provean o estén preocupados por otorgar alojamiento, sino programas que se combinen o se crucen con programas de salud, programas de empleo, programas de desarrollo urbano. Entonces, con esta integralidad se pueden atender las situaciones más difíciles, que son las situaciones de déficit habitacional de los sectores más pobres. Hay que mantener la autonomía provincial en materia de política de vivienda. Hasta la década de los 90, el sistema de vivienda funcionaba efectivamente como un sistema federal, con gran autonomía de las provincias en relación a la nación. A partir del año 2003, este sistema federal en realidad se ha debilitado, el peso del poder se ha concentrado nuevamente en la nación, con la consecuencia de que las provincias han perdido autonomía y tienen una gran dependencia financiera nuevamente de la nación, lo cual limita o restringe las posibilidades de acción y de intervenciones a las provincias. Es decir, habría que recuperar el sistema federal de la vivienda.